Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que la estén pasando genial, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio con un tema de pediatría que sería talla, peso y pubertad. Básicamente es un tema un poco tedioso, no les voy a decir mentiras. He de confesar que la guía de práctica clínica de estas tres patologías, que bueno, en realidad de pubertad no hay, pero de talla y peso sí hay. La de talla está un poquito ya viejita, la de peso sí es un poco más reciente. Pero he de decirles que estos temas, sobre todo en pediatría, creo que son cosas que a lo mejor y pueden resultar un poco, pues sí, difíciles de estudiar porque involucra muchos números, involucra percentilar y cositas así. Pero en esta clase voy a tratar de ser muy conciso con la explicación para llevarlo a cabo de manera más sencilla, que recordemos nada más datos puntuales, que a partir de qué percentil es obesidad, a partir de cuál es sobrepeso, a partir de cuál es talla baja, cuáles son los diagnósticos diferenciales. Y eso también muy importante remarcarlo. Aquí como tal estamos hablando de datos clínicos, no estamos hablando de una enfermedad per se. Entonces, cada uno de estos apartados, talla, peso y pubertad, vamos a encontrar que va a tener una gran gama de diferentes diagnósticos diferenciales. Entonces, cuando veamos talla baja, vamos a estar hablando de algunos síndromes genéticos como el Turner, vamos a estar hablando sobre incluso déficits hormonales como déficit de hormona de crecimiento o del factor similar a la insulina. Cuando hablemos de peso, pues aquí evidentemente sí nos vamos a centrar en la cuestión de desnutrición, perdón, de obesidad y sobrepeso. Desnutrición ya lo tenemos en otro video, que por favor si no lo han visto, váyanlo a ver, lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y en pubertad, sobre todo, vamos a enfocarnos a retraso o lo que sería aparición tardía de cambios de pubertad, ¿vale? Entonces, muy importante, vamos a empezar. Háganse un cafecito para que se les haga un poco más ameno, tómense un vasito de agua, un tecito. Yo estoy grabando ahorita en la noche, de verdad son las 3 de la mañana y estoy grabando. Y esto porque literalmente toda la tarde me quedé bien dormido. Acabo de llegar a Ciudad de México, vine de mi rancho y siempre me pasa que cuando regreso tengo como esta discordancia entre tiempo, no sé qué sucede, digo, son 8 o 9 horas para venir hasta acá, desde donde yo soy, y me pasa esto, que el sueño se me invierte, entonces, pues bueno, el día de hoy, pues tengo bastante tiempo para estudiar, afortunadamente todo bien en el servicio, seguimos estudiando, seguimos haciendo research, y vamos a continuar y empezar con lo que es nuestro estudio. Entonces, ya después de esa introducción súper larga, vamos a empezar con talla, peso y pubertad. Empezando primero con lo que es la definición de obesidad infantil. Pero como primera cosa importante, aquí en México pues es súper relevante este tema, ya que México es el primer lugar de obesidad infantil, ¿vale? Entonces muy importante, hay que recordar que uno de cada 10 niños tiene obesidad y hasta 30% de los niños pues son obesos. Esto se ve más en el sexo masculino. Sobre todo esto por la gran exposición que tenemos a este tipo de alimentos, ¿no? Aquí en México y supongo que en otros lugares de Latinoamérica, pues uno va a la escuela, uno va o incluso en el mismo día a día uno se transporta en el transporte público y pues de cierta manera no pasamos tanto tiempo en la casa como nos gustaría y esto condiciona a que tengamos mayor exposición a tener que comer en la calle o que tengamos que llevar o recurrir a la comida pues fácil de ingerir, ¿no? Que es esta comida de chatarra, esta comida que tiene fácil acceso, ¿vale? Que ahora no es la más saludable y tampoco es la más económica, que eso es otro punto que se puede tocar en otro aspecto socioeconómico muy diferente. Ahora, en cuanto a la definición, hay que recordar que como tal obesidad es una enfermedad sistémica, ¿sale? Que causa lo que es inflamación crónica y recurrente. Esto, pues de alguna manera, generado por la acumulación anormal o excesiva de grasa corporal. Hay que recordar que como tal, la obesidad se lleva a cabo fisiopatológicamente por un desbalance entre el aporte calórico que consumimos en cada alimentación y la poca quema de calorías en el día a día, lo que genera un aporte calórico más allá de lo que quemamos y pues esto de alguna manera desestabiliza nuestro cuerpo y nos lleva al acúmulo de estos triglicéridos, este colesterol en nuestro cuerpo, ¿vale? Ahora, para definir lo que es sobrepeso y obesidad, ocupamos lo que es el IMC para percentilarlo. Un IMC arriba de la percentil 85 corresponde a lo que es sobrepeso y un IMC arriba de la percentil 95 corresponde a lo que sería obesidad. Entonces hay que recordar más de 85 sobrepeso, más de 95 obesidad. Ahí hay dos puntos críticos que sí hay que poner mucho énfasis, ¿vale?
Ahora, en cuanto a la etiología, vamos a tener dos grandes apartados. Una que va a ser secundaria, que va a ser la gran minoría, y que esta va a corresponder a causas como tal, diagnosticadas etiológicamente a una cosa per se, como puede ser algún síndrome genético, ¿no? Desde un síndrome de Klinefelter, que estos son niños que tienen una talla alta por lo general y también tienen un acúmulo de grasa más abundante que los pacientes que no tienen síndrome de Klinefelter, o incluso defectos en alguna enzima, defectos genéticos, diabetes genéticas como por ejemplo las diabetes tipo MODY, que todas estas se pueden asociar a la ganancia de peso, ¿vale? Estas son pues una gran minoría, son el 3%, incluso algunas otras endocrinopatías como por ejemplo puede ser hipotiroidismo, ¿vale? En cuestión de lo multifactorial y que sería lo más común, serían las causas que como tal van aledañas a todo este consumo de alimentos, pues rico en grasa, que por lo general pues va a ser la mayor parte de la etiología, ¿vale? 97% de las veces pues va a ser multifactorial. Evidentemente, eso también va un poco ligado al tipo de sociedad en el que vivimos, que es un poco más sedentaria ya, que ya no tiene que trasladarse tanto a sus lugares de destino, porque por lo general ya existen muchos medios de transporte que nos pueden facilitar la vida. Entonces, todo a final de cuentas se va a hacer un acúmulo de cosas que va a ser una sociedad más sedentaria y una sociedad que cada vez recurre más a alimentos de acceso fácil, altos en calorías y poco nutritivos, ¿vale? Entonces, muy importante. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, esto creo que es de los puntos más importantes y que les puedo decir en más énfasis que le pongan atención, porque créanme que esto de aquí va a ser lo que vamos a tener que corregir cuando veamos el tratamiento. Entonces, el primero sería el tiempo que pasa el pequeñito frente a las pantallas, que acuérdense, la GPC nos recomienda que máximo deben ser 2 horas el tiempo que el niño pase, ¿vale? El segundo es el consumo de bebidas azucaradas, el máximo que se debe permitir que se beban son 240 mililitros. Evidentemente, si tienen un lactante, papás, si alguien de ustedes está escuchando este video, por favor no le den este tipo de bebidas a los niños que están alimentándose con seno materno porque pues pueden ser muy dañinas para ellos, ¿vale? Evidentemente, entre más temprano empiecen a consumirlas y más tiempo duren expuestos durante su vida a esto, va a hacer que desarrollen enfermedades a muy temprana edad que no queremos, ¿no? Como diabetes tipo 2 que cada vez vemos en pacientes más jóvenes. Alimentos con alta densidad calórica, estrés de la madre o el padre y alimentación fuera de casa. Esto es lo que me mencionábamos respecto a que ahora por cuestiones de tráfico, por cuestiones de incluso mayor comodidad, pues la gente ya no cocina en casa y la gente cada vez prefiere más estos lugares de comida rápido, que no necesariamente les digo es lo más nutritivo, al contrario, es lo que está más encarecido en cuanto a valor nutritivo y tiene muchísima ganancia de aporte calórico, ¿vale? Que básicamente son las famosas calorías vacías. Entonces, muy importante. Ahora, en cuanto a factores protectores, que básicamente esto va a ser el tratamiento de esta patología, vamos a tener que revertir todo lo que son estos factores de riesgo. Por ejemplo, el traslado a la escuela o incluso al trabajo en caso de que se trate de un adulto, en este caso la escuela, porque estamos hablando de una sección de pediatría. Se prefiere que sea caminando o en bicicleta, ejercicio aeróbico 3 veces y una duración que tenga de 30 a 90 minutos. Actividad física de 2 a 3 horas a la semana, dormir adecuadamente. La GPC recomienda que recomendemos 8 horas de sueño para los niños. Evidentemente, si es un niño mucho más chiquito, va a dormir más, pero lo recomendable es que sean 8 horas, ¿vale? Realizar comidas familiares. Sobre todo esto de comidas familiares, pues muy importante porque además fomenta el hecho de esa conexión familiar, ¿vale? Realizar lo que es desayuno en casa y lactancia materna. Ahí se me pasó, puse doble vez realizar comidas familiares, bueno, para que no se les olvide. Entonces, pues muy importante, no echen esto a saco roto porque al final de cuentas les digo, esto va a ser el tratamiento de nuestros pacientes que tengan obesidad y sobrepeso, ¿vale? En cuanto al diagnóstico, básicamente lo vamos a hacer dependiendo si es un niño menor de 2 años o un niño de mayor a 2 años, lo que vamos a utilizar. Si es un niño de a partir de 2 años, que ya tenga 2 años o más, podemos utilizar lo que es el IMC. Acuérdense que en niños menores de 2 años el IMC todavía no está como validado, entonces podemos usar lo que es el peso para la talla o el peso para la edad para poder percentilarlo según estos parámetros antropométricos, ¿vale? Esa es la única diferencia más importante.
En cuanto a la percentila, pues ya saben que si es arriba de 85 lo vamos a catalogar como sobrepeso, si es arriba de 95 lo vamos a catalogar como obesidad. Recuerden que las tablas de percentilas van a cambiar según el sexo, si es una niña o si es un niño, entonces hay que tener mucha atención en cómo las vamos a usar, si es la de IMC o si es la de peso para la talla, ¿vale? Algo también importante es que también a partir de los 2 años se puede utilizar incluso estudios de bioimpedancia para poder obtener otros valores que también nos puedan ayudar a poder catalogar a ese niño en sobrepeso o incluso como un niño obeso, ¿vale? Además de esto, fíjense el algoritmo que nos dice la GPC, que básicamente nos menciona, si la antropometría es anormal y hay factores de riesgo o en caso aún así de que no existan factores de riesgo, o sea, haya o no haya factores de riesgo, tenemos que realizar estudios de sangre, estudios bioquímicos, sobre todo ¿qué? Glucosa en ayuno y perfil de lípidos. ¿Para qué? Para poder cribar que no tenga ese niño hipercolesterolemia, hiperlipidemia, hipertrigliceridemia, su glucosa en ayuno para ver que no esté en rangos de una prediabetes o una diabetes. Entonces, muy importante esto. Y así, pues poder cribar un síndrome metabólico, ¿no? Que al final de cuentas es lo que queremos identificar. También hablando un poco del perfil de lípidos, pues también ver si no hay alguna dislipidemia por ahí hereditaria que esté padeciendo el niño y que no sepamos, ¿vale? Entonces, pues muy importante, síndrome metabólico, que será el tema central, y a partir de si tenemos presencia de criterios diagnósticos a partir de nuestros perfiles bioquímicos, vamos a referir a lo que es el servicio de pediatría o incluso ya directamente al endocrino pediatra, ¿vale? En caso de que no, pues vamos a seguir con nuestro mismo programa de tratamiento, que básicamente van a ser los factores protectores que vamos a reforzar como parte del tratamiento en estos pacientes, ¿vale? Ahora, se recomienda que en cada visita que tenga el niño con nosotros en el primer nivel de atención, se valore el estado de nutrición, el IMC. Evidentemente, no solamente poner énfasis en el caso de que tenga obesidad o sobrepeso, sino también en la otra escala que fuera una desnutrición, que ya les dije, aquí les dejo el video. Entonces hay que tener cuidado respecto a los chequeos que hay que tener con nuestros pacientitos, ¿vale? Y bueno, ante sospecha de diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico o incluso obesidad endógena, se debe enviar pues directamente, ya saben, a endocrino pediatra. Aquí me gustaría remarcar algo que probablemente no remarqué desde un inicio y que sí vale la pena mencionar, y es que hay dos tipos de obesidades. La obesidad endógena y la obesidad exógena. La exógena es toda aquella que se produce por la desproporción calórica y la quema de calorías. O sea, básicamente lo que hablábamos en el 97% de las veces en la etiología, que es multifactorial y que tiene que ver con el consumo de alimentos en alta cantidad calórica. Y en los pacientes que tienen obesidad endógena, hace referencia a estos pacientes que tienen una causa secundaria que lo que produce es que tengan una ganancia de peso no necesariamente por un desequilibrio entre lo que consumen y lo que queman de calorías. Ya les dije, síndromes genéticos, metabolopatías, que básicamente pues les hacen ganar más peso, ¿vale? Básicamente una causa secundaria. En cuanto al tratamiento, pues realmente aquí está muy fácil. El tratamiento es dar todas las medidas protectoras a nuestros niños, ¿vale? Fíjense cómo incluso el mismo algoritmo nos dice, en dado caso que ya tengamos un riesgo para, pues sí, desarrollar o que ya tengamos un niño en sobrepeso, obesidad, pues vamos a empezar a hacer cambios en nuestros hábitos, ¿no? Evitar el consumo de comidas fuera de casa, disminuir tiempo de pantallas, dormir adecuadamente, que ya saben que son 8 horas. Promover el desayuno en casa, que es muy importante, el disminuir el consumo de grasas y proteínas. Aquí un poco discordante porque acuérdense que las proteínas pues en cierta parte también nos mantienen saciados. Entonces yo creo que esto está un poco desactualizado en cuanto a las proteínas. Sí haría falta revisarlo. Porque pues realmente sí se puede llegar a recomendar una alimentación alta rica en proteínas para mantener saciado a ese niño. Transporte activo, ejercicio aeróbico, actividad física, al menos lo que serían 2 o 3 días de la semana. Entonces, pues sí es importante remarcar que a todo paciente que veamos ya con riesgo de poder desarrollar todo esto, sobre todo por papás irresponsables que, pues de cierta manera no tienen cuidado con los niños y no se tiene la educación suficiente, pues empezar a trabajarlo, ¿sale? Recuerden que esto es un trabajo multidisciplinario, entonces incluso se puede mandar al niño al psicólogo, se puede meter al niño a alguna actividad física como deportiva, ya sea fútbol, natación, ¿sale?
Y pues bueno, eventualmente se va a dar seguimiento, se tiene que evaluar los resultados a los 6 meses y a partir de aquí se tiene que estar checando todo lo que mencionábamos a través de la antropometría, ¿no? Si esta llega a ser anormal, pues de nuevo, ¿no? Realizamos nuestro estudio bioquímico, síndrome metabólico, diabetes mellitus o búsqueda de causa endógena de obesidad, enviamos a endocrinología pediátrica, ¿no? Entonces, esto va a depender de cómo es que se siga pues el algoritmo. Realmente no hay un tratamiento per se, como en los adultos, que se pueden dar ciertos medicamentos o incluso cirugías que se pueden llegar a utilizar, como lo que son los bypass, la cirugía de Rux. Entonces, aquí lo más importante es centrarnos en cuanto a los factores protectores que van a ser nuestro tratamiento, ¿vale? Ahora, en cuanto a la talla baja, vámonos al segundo tema. En este caso, la definición nos dice que la talla baja se va a definir cuando tengamos dos desviaciones estándar debajo de la media, o bien que esté debajo de la percentila 3 en las tablas pues, que corresponden a la percentilación de la talla, ¿vale? Entonces, muy importante. Además de esto, tenemos la falla del crecimiento y el hipocrecimiento, que básicamente el hipocrecimiento es la disminución de la velocidad de crecimiento, que más adelante vamos a ver cómo se saca esta fórmula, por debajo de la percentila 25. Siempre que tengamos una velocidad de crecimiento debajo de la percentila 25, de una vez se los adelanto, va a ser anormal. Y tenemos que empezar a corroborar si tenemos una adecuada edad que corresponda entre la edad cronológica y la edad ósea, que más adelante vamos a verlo. La falla al crecimiento como tal se va a definir como una deficiencia en la ganancia de peso más que el crecimiento lineal, ¿vale? Es diferente, el hipocrecimiento pues básicamente nos habla de esa velocidad que está retardada, mientras que la falla en el crecimiento pues es un déficit de ganancia de peso más allá que el crecimiento per se, ¿vale? Ahora, esto lo podemos respecto a la etiología clasificar en dos formas. Por lo general siempre va a ser idiopática, es lo más frecuente y esto es normal. Por lo general va a existir el antecedente de que los papás de ese niño tienen talla baja, la edad cronológica y la ósea va a corresponder o sea, no va a haber discordancia, va a estar normal, pero 20% va a ser patológica. Y aquí es donde debemos centrarnos porque debemos poner atención muy detallada para saber si este niño no tiene un déficit de alguna enzima o incluso de alguna hormona, ¿no? Como lo que es la hormona de crecimiento. Algo que quiero remarcar aquí es que la hormona de crecimiento, por lo general, se puede estimular de distintas maneras y uno de esos inductores para la liberación de la hormona de crecimiento es el sueño. Por eso, la guía de práctica clínica y básicamente todos los pediatras hacen recomendación en que los niños tengan una adecuada cantidad de sueño, que obviamente sea un sueño reconfortable, que sea un sueño profundo, para que tengan una adecuada liberación nocturna de lo que es la GH. Y pues con esto pues estimula el crecimiento, ¿vale? Algo importante, pues la talla es un indicador de alta especificidad de la salud de un niño. Evidentemente, un niño que no crece, pues es un niño que vamos a tener en vigilancia porque esto ya no sería normal, ¿vale? Entonces, muy importante, respecto a los niños prematuros, ahorita vamos a ver que se puede ajustar la velocidad de crecimiento según qué tanto tiempo fue prematuro, porque se puede corregir con ciertas fórmulas, ¿vale? Entonces, muy importante. En cuanto a la talla baja normal, debe de cumplir estas tres partes, ¿vale? Que son los cuadritos amarillos. Historia familiar de talla baja, que básicamente que los papás también tengan talla baja. Adecuada correlación con la edad ósea y la cronológica, que ahorita vamos a ver esto. En cuanto a la edad ósea, cómo es que se ve. Ya lo hemos visto en la clase de control del niño sano, que también si la quieren ver se las dejo acá abajito en la descripción. Y también tenemos que el desarrollo puberal debe ser normal. O sea, básicamente un niño básicamente que va creciendo de manera normal, a lo mejor no cumple su talla al 100%, o sea, todavía la tiene baja, pero va teniendo todos los demás cambios de manera normal, ¿vale? Básicamente no hay un retraso en nada. En cuanto a el retraso que debe llamar la atención es cuando presentemos un retraso debajo de la percentila 3, que ya sabemos que talla baja pues se define así, como pues sí, una talla que está por debajo de esa percentila. Retraso puberal, que básicamente pues no tenga una pubertad que se haya presentado en adecuada edad, que más adelante vamos a ver cuál es esa edad en la que se va a presentar, porque cambia en niños y en niñas. Y sobre todo esto de acá abajo, una discordancia entre la edad ósea y la cronológica, que más adelante vamos a ver a partir de cuándo se considera discordancia entre estas dos, ¿vale?
Y bueno, para la evaluación de la talla podemos estimar lo que es la talla blanco y la velocidad de crecimiento, que ya hablamos un poco más de esta. La velocidad de crecimiento se va a sacar con la talla actual versus la talla previa. Esto por los meses. Por el número de meses por 12, ¿vale? Va a ser la fórmula que, una de las que yo sí recomiendo que se recuerden porque pueden llegar a preguntarla, ¿vale? Y acuérdense, toda velocidad que esté debajo de lo que es la percentila 25, pues hay que considerarla anormal y hay que tener en vigilancia a ese pequeñito, ¿vale? En cuanto a la talla blanco familiar, es la talla que va a estimarse para un niño o una niña según la talla de los padres. Esta se va a sacar sumando la talla materna más la talla paterna. Esto lo vamos a dividir entre dos y vamos a sumar 6.5 en caso de que tengamos un varón y vamos a restar 6.5 a esta talla inicial en caso de que sea una niña, ¿vale? Esa va a ser nuestra talla referencia de cuánto es lo que puede llegar a crecer lo que es ese niño según la talla de los padres, ¿vale? Entonces, muy importante. Evidentemente, si tus papás son pequeños, pues no hay mucha esperanza de que vayas a ser muy alto. Y si tus papás de lo contrario llegan a ser altos, pues evidentemente la talla pues va a ser más alta, ¿vale? Y pues sí, obviamente depende si somos varones o si es una mujer, porque evidentemente pues hay distintos hormonas en la biología que hacen que tengamos esa diferenciación, ¿vale? Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues básicamente lo vamos a hacer a través de las fórmulas que ya conocemos. Ya sabemos que en niños un poquito más grandes podemos usar lo que es el estadímetro. Hay que recordar que arriba de 2 años se usa ya el estadímetro. Debajo de 2 años se usa lo que es el infantómetro, que es cuando acostamos a los niños. Y en el estadímetro se usa, se tiene que tener como referencia lo que es el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt va a nivel de las orejitas. Entonces, nada más para que se acuerden que se toma hasta lo que es este margen, ¿vale? Entonces, muy importante. En cuanto a las gráficas con las que vamos a percentilar, van a cambiar. De 1 a 5 años usamos lo que son las gráficas de la OMS y después de los 5 hasta los 20 años podemos usar las gráficas de la CDC, ¿sale? Entonces acuérdense que en niños muy chiquitos, menores de 5 años, OMS y arriba de 5 años usamos la CDC, ¿vale? Nada más ahí para ponerlo como referencia porque sí pueden llegar a preguntarlo, ¿vale? En cuanto a lo que sería el ajuste para los niños prematuros, se debe corregir la edad gestacional. Y bueno, pues para poder corregirla, fíjense, este ajuste pues deberá realizarse hasta los 18 meses de edad del pacientito y para el perímetro cefálico hasta los 24 meses para el peso y 3.5 años para la talla. Esto también a lo mejor no es tan preguntable, pero sí es un dato ahí como medio mamón que nos pueden llegar a poner en el nacional. Entonces nada más recordar cuánto es lo que se tiene que ajustar, que realmente creo que no está tan complicado, pero sí hacer énfasis en que yo creo más factible en que pregunten la talla blanco y la velocidad de crecimiento. Entonces pongan más atención en esto, ¿vale? Igual en lo del infantómetro y el estadímetro, porque sí son cosas como muy esenciales, ¿no? Más de 2 años, ya saben que es estadímetro, menos de 2 años es el infantómetro. También otra cosa que se puede llegar a medir son los segmentos corporales del cuerpo de manera normal, ¿vale? Como la brazada, miembros inferiores, ¿vale? Sobre todo, pues la brazada, yo que hice muchos años natación en mi vida, generalmente lo hacían pues para ver cómo teníamos este segmento y qué tanto podíamos llegar a avanzar según nuestra brazada, ¿no? Entonces también se puede llegar a medir y también es un indicador importante. Una diferencia mayor de 4 centímetros entre cada medición de cada brazada, pues nos habla de una desproporción de este segmento, ¿vale? Entonces, nada más hay que tenerlo como en cuenta. En cuanto a la edad ósea, esta sí es de las partes más importantes porque acuérdense que cuando hablábamos de una discordancia entre la edad cronológica y la edad ósea, ya esto nos hacía énfasis en que teníamos un foco rojo en cuanto a retraso, ¿no? Evidente también si teníamos retraso puberal y también que estuviera debajo de la percentila 3 cuando lo catalogáramos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a decir o cómo vamos a calcular la edad ósea? En niños menores de 2 años se va a hacer a través de radiografía de tibia izquierda y más de 2 años de la muñeca. Ojo aquí, no dominante, yo pongo aquí la izquierda porque por lo general la gran mayoría somos derechos, pero en general es la mano no dominante, ¿no? De hecho, aquí lo menciona la GPS de este lado, ¿no? Niños mayores de 2 años, mano no dominante. Entonces,
La edad cronológica y la de la edad cuando se ve discordante va a cambiar según si es escolar o si es, según si es un preescolar. Si es preescolar, la diferencia para decir que es discordancia es de 6 meses y si es un niño escolar es de 2 años. Entonces tenerlo esto en consideración, preescolar 6 meses, escolar hasta los 2 años. Y acuérdense, si hay discordancia entre lo que son estos segmentos de edad ósea, hay que poner un foco rojo porque nos está hablando que el niño no está creciendo acorde a cómo va la edad ósea, ¿vale? Entonces quiere decir que hay un foco rojo que debemos investigar qué es lo que está pasando porque puede adjudicarse a una causa patológica, que aunque dijimos que es lo menos frecuente, pues a final de cuentas hay que darle seguimiento para ver que no tenga un síndrome o cualquier otra situación. Además de esto, se pueden pedir algunos estudios, nada más para complementar nuestro abordaje diagnóstico. Por ejemplo, lo que es biometría hemática, ya saben, BCG, determinación de urea, electrolitos séricos, fosfatasa alcalina, transaminasas, ego. Entonces, ahí muy importante, incluso estudios parasitoscópicos, sobre todo porque estos pueden generar diarrea crónica y esto puede aumentar el riesgo de que un niño no esté teniendo un adecuado crecimiento, ¿vale? Entonces, pues muy importante, no hay que olvidar todo esto, ¿vale? Ahora, estas tablas de aquí son de la GPC y se las pongo nada más porque quiero que vean la gran cantidad de diagnósticos diferenciales que nos remarca, que realmente, pues si se fijan, es muchísimo. Entonces, fíjense, en un síndrome de Down, pues se puede asociar a deficiencia del factor similar a la insulina tipo 1, que acuérdense que a final de cuentas, es uno de los factores más importantes para el crecimiento, ya que lo estimula la hormona de crecimiento cuando llega a lo que es cuando llega a lo que es el hígado. Pero hay un chorro más, ¿no? El D. George, el síndrome de Noonan, el Prader-Willi. O sea, si se fijan, hay un chorro, incluso las mucopolisacaridosis, las condroplasias. Entonces, pues bueno, hay bastantes. El Turner, este síndrome de Cushing en niños, que bueno, es raro, pero pues no es algo, o más bien es algo que tenemos que tener en cuenta siempre que presenten un niño que se le puede hacer un diagnóstico diferencial. Evidentemente, esto no lo vamos a hacer nosotros como médicos generales porque no es algo que nos corresponda. Simplemente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ok, vemos algo raro, tenemos retraso con una percentila debajo de 3, retraso puberal, ese niño ya debería tener cambios sexuales secundarios y aparte hay discordancia entre la edad ósea y la cronológica. ¿Sabes qué? Hay que referir a nuestro pediatra, ¿vale? Porque evidentemente el pediatra lo que va a hacer ya finalmente es que va a buscar el diagnóstico etiológico en caso de que exista, ¿vale? Entonces, muy importante, no lo olviden. En cuanto al tratamiento, pues bueno, siempre que llame algo la atención, vamos a valorar a ese niño cada 4 a 6 meses. Evidentemente, cuando tienen talla abajo, debajo de la percentila 3, pues primero, como nosotros como médicos generales, nos toca hacer un periodo de vigilancia para poder, evidentemente, trasladar a ese paciente a un pediatra en caso de que ya tengamos la sospecha todavía más elevada. Entonces, fíjense, el algoritmo nos dice que midamos la talla, ubicarlo en percentilas según la edad y el sexo. Se tiene una percentila debajo de 3. En caso de que no, pues se descarta talla baja. En caso de que sí, pues vamos a hacer la medición de talla en ambos padres, que básicamente será la talla blanco. Y pues vamos a ubicar la talla del paciente en la percentila familiar. También aquí podríamos incluir lo que es la velocidad de crecimiento, que bueno, más adelante también la vamos a ver, porque este va a ser un diferencial muy importante. Y bueno, según como encontremos estos parámetros de la talla blanco que ya habíamos mencionado, la talla es acorde al carril percentilar familiar, o sea, hay una normalidad entre estas. Si la respuesta es no, vamos a enviar directamente a un pediatra, porque esto ya no es normal, entonces directamente a pediatra. Ahora, considerar la talla baja familiar, o sea, que en dado caso de que los papás del paciente tengan talla baja, pues él también va a tener talla baja. Entonces, consideramos talla baja familiar, vamos a valorar a las 4 a 6 meses, que básicamente es lo que mencionábamos acá de este lado, y vamos a ir evaluando la velocidad de crecimiento entre el tiempo en que pase de tiempo en estos 4 a 6 meses para ver cómo creció, ¿vale? Ahora, según la velocidad de crecimiento, ¿es normal? Sí, ok, se considera una talla baja familiar, o sea que básicamente ese paciente, pues por cuestiones de genética, su talla es baja, ¿vale? Ahora, en dado caso que tengamos una velocidad de crecimiento anormal, o sea que esta salga fuera de parámetro, que ya saben que para decir que era normal, tiene que estar debajo de la percentila 25. Entonces, si está debajo de la percentila 25, ¿qué vamos a hacer? Que esta
pues ya no va a ser normal. Por ende, vamos a tener que enviarlo a nuestro pediatra. Y ya nuestro pediatra, pues va a hacer todo el abordaje diagnóstico para diagnosticar estas 1001 enfermedades que les encantan a los pediatras de síndromes genéticos, ¿no? Entonces está muy interesante, está muy fácil. Si ya se dieron cuenta, pues la chamba que nos toca a nosotros, pues básicamente es tener vigilado a ese paciente cuando notemos un foco rojo, ¿vale? Ahora, ¿cuáles otros parámetros tenemos para referencia inmediata en dado caso de que directamente los presente el paciente? Una, velocidad de crecimiento debajo de la percentila 25, que eso ya lo mencionábamos. Ya saben que debajo de la percentila 25 en su velocidad de crecimiento es un foco súper mega rojo para poder enviar y que el pediatra diagnostique, ¿no? Enfermedad renal crónica, síndrome de Turner. Acuérdense que el Turner, pues es una cromosomopatía que sucede en el cromosoma X y por lo general su clínica es muy florida, ¿sale? Ya cuando veamos síndromes genéticos y la clase de amenorreas secundarias, vamos a darnos, amenorreas primarias. Turner es parte de las amenorreas primarias. Nos vamos a dar cuenta que Turner tiene mucha clínica, ¿sale? Desde el cuello alado, que es súper característico, el retraso en el desarrollo puberal. A estas niñas se les conoce como las niñas milagro, porque son niñas pues que prácticamente no se desarrollan sexualmente, por lo general tienen talla baja siempre. Y está muy interesante. Ya cuando veamos clase de amenorreas en gine, vamos a enfocarnos en síndrome de Turner y otras cositas más ahí, ¿no? Síndrome de Rokitansky, disgenesia gonadal, insensibilidad a andrógenos, ya lo veremos por allá. Discordancia entre la edad ósea y la cronológica, que ya saben, para decir que hay una discordancia entre la edad ósea y la cronológica, preescolar es de 6 meses, escolar de 2 años, ¿vale? Y finalmente, déficit genético de disfunción o disfunción de neurosecreción de hormona de crecimiento. O sea, básicamente, si la GH no se está liberando o ya sabemos que hay un déficit per se, pues evidentemente vamos a tener que enviar a pediatra porque él tiene que dar el tratamiento de esto. Que a final de cuentas el tratamiento pues va a ser dar la hormona. Entonces, aquí básicamente este fue un resumenzote de toda esa guía de práctica clínica. De verdad ni la lean, con este video creo que es suficiente para que entiendan el tema. Y esto sería en cuanto a talla baja. Ahora, vámonos en cuanto al siguiente tema, que sea el último, que sea el más cortito, que sería pubertad. La pubertad como tal se define como un periodo biológico y hormonal donde se desarrollan los caracteres sexuales secundarios. Hay que recordar que tenemos un periodo en la pubertad donde a los niños generalmente hay un ensanchamiento de los hombros, el engrosamiento de lo que es la voz, el crecimiento de lo que es la barba, el vello, además de esto, pues el crecimiento testicular, el crecimiento del pene, el desarrollo de las gónadas. En las mujeres pasa algo similar, evidentemente, pues muy diferente. Sucede la telarquia, la pubarquia y la menarquia, que básicamente pues estos definen pues que la paciente está entrando a la etapa de la pubertad, ¿vale? Fíjense, en el niño sucede un poco después que en las niñas, y esto seguramente ustedes lo vieron cuando estuvieron en la primaria, seguramente se dieron cuenta que las niñas en la primaria eran más altas, las niñas por lo general tenían un desarrollo y una entrada primero a la pubertad que los niños, y por lo general era muy discordante en esta edad, ¿no? Yo recuerdo estar en la primaria y me acordaba de que las niñas de alguna manera ya empezaban a tener, pues sí, sus cambios sexuales secundarios, que incluso hasta anímicamente o psicológicamente cambiaban, ¿no? Ya no era tanto de que querían jugar, sino que eran más de que se sentían un poco como, pues sí, extrañas, raras, porque pues evidentemente estos cambios de pubertad nos hacen entrar como en esta etapa de adolecer, ¿no? Que eventualmente pues nos va a llevar a la adolescencia, ¿no? Entonces es normal que pase todo esto. En la niña, les digo, hay un retraso, pues sucede antes que en los niños. Normalmente en la niña sucede de los 8 años a los 13 años y en el niño de los 9 a los 14 años. Y bueno, aquí nada más, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Que no haya una pubertad precoz o un retraso en la pubertad. ¿Qué sería una pubertad precoz? Pues que tengamos una niña que tiene una entrada a la pubertad con estos cambios sexuales secundarios antes de los 8 años, en el niño antes de los 9 años, y el retraso sería que apareciera después del límite máximo, ¿no? En el niño arriba de 14 años, en la niña arriba de los 13 años. Esto va a ir muy relacionado, por ejemplo, en las niñas,
con la menorrea primaria. Una niña que no ha tenido su primera menstruación, su menarquia, después de los 13 años ya tiene que empezar a llamarlo la atención. Evidentemente, hay artículos que nos dicen que la menorrea primaria se define cuando no hay menstruación a los 15 años, otras bibliografías nos dicen a los 16, pero esto sería ligado a este tema, ¿vale? Eso sería como un retraso en la pubertad. Y evidentemente, para poder nosotros identificar lo que es el desarrollo puberal, tenemos que fijarnos en la escala de Tanner, que es esta que vemos aquí. Entonces, nada más, la escala de Tanner está perrísima de aprender, de verdad yo sí siento que está muy difícil, sobre todo porque es media subjetiva, pero fíjense que el profesor que nos da clase a nosotros nos recomendó aprendernos el estadio 2. Y sí, tiene mucha razón, ¿eh? O sea, fíjense que el estadio 2 es donde aparece en la niña el botón mamario y en el niño el testículo tiene ya un volumen de 4 centímetros. Entonces, acuérdense de eso. Este, como tal, es la entrada a la pubertad. Y pues ya saben, botón mamario en las niñas y el volumen testicular arriba de 4 centímetros en lo que son los varones, ¿vale? Evidentemente también en la niña pues va a aparecer la pubarquia, la telarquia, que es el desarrollo mamario, y la menarquia, ¿no? Que bueno, ya saben que esta corresponde a nuestra primera menstruación y debemos tener mucho énfasis aquí para que la paciente siempre recuerde a qué edad fue. Hay que recordar que hay ciertas enfermedades que se relacionan a una menarquia temprana y hay otras que se relacionan a una tardía. Entonces, tenerlo en consideración. Y son cosas que se llegan a preguntar en ginecología, incluso cuando las pacientes tenían, pues sí, algún embarazo y llegaban ya para hacer para parir. Este, Se les preguntaba esto en la historia clínica, entonces pues hay que tener mucho énfasis de pues tenerlo ahí, decir a la paciente pues que tiene que recordarlo, ¿no? Y pues bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado mucho. De verdad, estos temas, les digo, son medio tediosillos, sobre todo por el ámbito de que son cosas que a lo mejor es de muchos números, percentilas, graficaciones, recordar cuándo se usa cada cosa según la edad. Pero bueno, pediatría en general es así. Razón por la que a lo mejor los pediatras pues saben mucho de números y mucho de que traer su calculadora porque justamente pues ellos tienen que hacer dosis y cosas así, cosa muy respetable y que de verdad a los que son pediatras mucho respeto para ustedes, colegas. Entonces, pues muchas gracias por ver este video. Les agradecería mucho si dejan un like, si dejan algún comentario y si comparten esto con sus amigos, ¿vale? Seguimos estudiando todos y mucho éxito en su estudio. Cuídense.